El periodista que llevaba una década llamando fraude a Michael Jackson estaba a punto de enfrentarse a una verdad que lo iba a dejar sin aire. Un solo encuentro, cara a cara, iba a abrir una grieta en todo lo que él creía saber y dejar al descubierto secretos capaces de callar a cualquiera. Era el 12 de diciembre de 1995, en el Beverly Hills Hotel, en Los Ángeles. Esa noche, el Children's Defense Fund celebraba su gala anual de beneficencia, un evento elegante, lleno de celebridades, políticos y periodistas, organizado para recaudar dinero para niños con menos oportunidades en todo Estados Unidos. La mayoría de los invitados veía aquella gala como una tradición más. Discursos, flashes, trajes caros, brindis y promesas. Pero nadie imaginaba que, entre ese ambiente pulido y sonriente, estaban a punto de cruzarse dos hombres que compartían una historia invisible. Una historia que iba a derrumbar años de prejuicios, exponer una verdad incómoda y transformar una de las enemistades más amargas del mundo del espectáculo en algo imposible de predecir. David Morrison era crítico de entretenimiento en el Washington Herald desde hacía 15 años, y si había algo que la gente asociaba con su nombre, era una cosa: su agresividad implacable contra Michael Jackson. Desde 1985, Morrison había publicado más de 200 artículos atacándolo. Había criticado su música, su apariencia, su estilo de vida. Había cuestionado sus amistades, su cercanía con niños, su salud mental y, sobre todo, había insistido en una idea: que Michael no era auténtico. Los textos de Morrison no eran simples reseñas negativas. Eran golpes personales. No se limitaban a decir, no me gusta este álbum. Iban más lejos. Ponían en duda su moral, su estabilidad, su derecho a ser admirado. En 1993 en uno de sus artículos más crueles, Morrison escribió que Michael Jackson era el artista más artificial y sobrevalorado de su época. Y añadió algo aún peor: que su caridad no era generosidad, sino una estrategia calculada para limpiar su imagen. Esas palabras no se quedaron en papel. Sus columnas se leían muchísimo, se citaban, circulaban. Durante finales de los 80 y gran parte de los 90, ayudaron a construir una percepción pública cada vez más oscura alrededor de Michael. Pero había algo que los lectores desconocían. La rabia de David Morrison no nacía de un análisis frío. No era, en el fondo, una postura profesional. Era otra cosa, algo íntimo, doloroso y tan secreto que Morrison jamás lo había contado, ni siquiera a su propia familia. David Morrison vivía con un peso que lo acompañaba cada mañana. Su hijo, Timothy, había nacido con autismo severo y discapacidades del desarrollo. En 1995, Timothy tenía 16 años, y aunque habían probado tratamientos carísimos, terapias interminables y especialistas de todo tipo, seguía siendo mayormente no verbal. Necesitaba supervisión constante, cuidado permanente. La condición de Timothy había destruido la vida que Morrison creyó tener. El matrimonio se quebró bajo la presión. Cuando Timothy cumplió 8 años, la madre se fue, no porque no lo amara, sino porque no pudo soportar el agotamiento, la tensión diaria, la tristeza de ver a su hijo luchar contra un mundo que no estaba hecho para él. Desde entonces, Morrison criaba a Timothy solo. Trabajaba como periodista durante el día y por la noche se convertía en cuidador a tiempo completo. No había descanso real, solo turnos, solo responsabilidades.
solo cansancio. Y el dinero era una amenaza constante. Timothy necesitaba terapia especializada, medicamentos, educación adaptada. Muchas cosas no estaban cubiertas por el seguro. Morrison se hundía en facturas médicas. Había hipotecado su casa 2 veces únicamente para mantener los tratamientos. Pero había algo todavía más extraño, algo que lo golpeaba por dentro. Cada semana, cada día, Timothy adoraba a Michael Jackson. De todas las cosas del mundo, de todos los estímulos, de todas las voces, Timothy se conectaba con Michael como si lo entendiera de una forma que nadie más podía. Pese a sus limitaciones, Timothy podía cantar canciones de Michael con exactitud sorprendente. Se sabía letras completas, podía reproducir ritmos. Pasaba horas bailando con Billy Joan y Beat It. Y cuando estaba inquieto o atrapado en una tormenta sensorial, los videos de Michael eran de las pocas cosas capaces de calmarlo. Eso desesperaba a David Morrison. No podía comprender cómo su hijo, que apenas conseguía comunicarse con el entorno, se aferraba con tanta intensidad a alguien que Morrison consideraba falso, oportunista, construido por la industria. Le ardía pensar que Michael, con toda su fama, con toda su riqueza, con esa vida pública exagerada, podía llegar a Timothy de una manera que su propio padre no lograba. Y así, ese dolor se convirtió en rabia. La rabia se convirtió en tinta. Y la tinta se convirtió en guerra. En diciembre de 1995, el editor del Washington Herald le asignó cubrir la gala del Children's Defense Fund. No porque Morrison fuera un hombre de caridad, ni porque le interesara el tema. Lo enviaron porque habría celebridades importantes, y el periódico quería fotos, nombres y titulares. Cuando Morrison se enteró de que Michael Jackson daría el discurso principal, sintió que el destino le regalaba material perfecto para otro ataque. En su mente ya estaba escrito. Iba a describirlo como un show calculado. Iba a decir que usaba el sufrimiento infantil como escenario. Iba a repetir la misma idea, con nuevas frases, con nuevas heridas. Llegó al Beverly Hills Hotel esa noche con su libreta, su postura cerrada y un arsenal de críticas ya preparadas. No tenía la menor idea de que, en pocas horas, todo lo que creía sobre Michael Jackson iba a desmoronarse. Cuando Michael subió al escenario frente a los 500 invitados, Morrison se acomodó como quien ya conoce la película. Esperaba un discurso vacío, frases bonitas, promesas genéricas, sonrisas ensayadas, pero Michael comenzó hablando de algo que Morrison jamás había escuchado en su boca en público. Niños con autismo, discapacidades del desarrollo, dificultades de comunicación. Esta noche quiero hablar de los niños que muchas veces son olvidados, dijo Michael, con una seriedad inesperada. Habló de aquellos que viven con condiciones que les impiden expresar lo que sienten. Niños que batallan para conectar con el mundo. Morrison levantó la vista de su cuaderno. Por primera vez en mucho tiempo, su atención no era una estrategia, era una reacción. Michael continuó. Dijo que esos niños suelen ser invisibles, que sus padres luchan solos, que cargan con aislamiento social, con un cansancio que nadie entiende, con un dolor silencioso. Habló de los costos, de lo que significa envejecer, viendo a tu hijo pelear una batalla que el resto apenas comprende. Luego, Michael empezó a mencionar cifras, datos sobre el poco financiamiento para investigación del autismo, sobre la falta de cobertura de seguros
para intervenciones terapéuticas sobre los niveles de pobreza en familias que cuidan a niños con discapacidad. Su conocimiento era demasiado específico para ser casual. No parecía aprendido para un discurso. Sonaba vivido, investigado, sabido, y sin darse cuenta, Morrison empezó a tomar notas, no para golpearlo, sino porque necesitaba entender cómo podía Michael Jackson dominar ese tema con tal precisión. Entonces, el discurso cruzó una línea. Durante los últimos 8 años, anunció Michael, he estado financiando de manera silenciosa una red de centros de tratamiento para niños con autismo y discapacidades del desarrollo. La sala quedó en silencio. Michael explicó que esos centros ofrecían servicios gratuitos a familias que no podían pagar atención privada y que operaban sin publicidad, sin anuncios, sin ruedas de prensa, porque el objetivo no era la fama, eran los resultados. Morrison sintió un golpe en el estómago. 8 años. Michael Jackson financiando centros para autismo desde hacía 8 años sin decirlo. Pero Michael no se detuvo ahí. Añadió que también había pagado personalmente terapias, medicamentos y educación especializada para más de 200 niños con discapacidad del desarrollo. Dijo que esas familias jamás habían recibido una factura y que muchas ni siquiera sabían quién era el benefactor. A Morrison se le congeló la mano. Su pluma dejó de moverse. Su mente buscaba una salida. Esto tenía que ser exageración, o mentira, o una estrategia. Pero algo no encajaba. Si Michael realmente estuviera haciendo eso solo por imagen, ¿cómo era posible que nadie lo supiera? Después del discurso, durante el cóctel, los invitados se dispersaron con copas y conversaciones. Morrison, sin plan, sin guión, sin la agresividad de siempre, comenzó a caminar hacia la persona que había intentado destruir durante 10 años. No iba por una declaración. No iba por una frase para citar. Iba por algo más desesperado. Necesitaba saber si todo lo que había construido se apoyaba en arena. Cerca de la gran escalera del hotel, Morrison alcanzó a Michael. Señor Jackson, dijo con la voz tensa, soy David Morrison, del Washington Herald. ¿Puedo hablar con usted un momento? Michael se giró, y Morrison vio en su mirada algo que nunca esperó encontrar. Reconocimiento, señor Morrison, respondió Michael, bajo, casi sin dramatismo. Sé quién es usted. He leído sus artículos. Morrison se preparó por reflejo. Esperaba el choque, el reproche, el enojo acumulado. Pero Michael dijo algo que lo dejó inmóvil. ¿Cómo está Timothy? El corazón de Morrison se detuvo. Lo miró como si no hubiese entendido. ¿Usted sabe de Timothy? Michael asintió con tranquilidad. Sé de Timothy y sé de su situación. La garganta de Morrison se secó. ¿De qué está hablando? Michael miró alrededor. El salón estaba lleno de gente. Señaló un rincón más silencioso. Lejos de oídos curiosos, se apartaron unos pasos. Entonces Michael habló con una calma que hizo que el mundo se inclinara. Su hijo Timothy recibe servicios terapéuticos en el Centro Jackson de Investigación y Tratamiento del Autismo, en Bethesda, Maryland. Morrison sintió que el piso se volvía blando. Michael continuó, como si estuviera describiendo algo obvio. Hablo de terapia del habla, terapia ocupacional e intervención conductual, 2 veces por semana, desde hace 3 años. Morrison abrió la boca, pero solo salió aire. No, no puede ser. Yo lo llevo al Instituto de Desarrollo Infantil.
Ellos cobran según ingresos, con tarifa ajustada. Michael no cambió el tono. Ese instituto es uno de los centros que financio. Morrison no parpadeaba. La atención de Timothy, toda, ha sido pagada por mi fundación, añadió Michael. Le pedí al personal que jamás revelara la fuente. No quería que ninguna familia se sintiera obligada, o incómoda, o en deuda. Morrison se sostuvo del respaldo de una silla para no caer. 3 años. Durante 3 años, el hombre al que había atacado sin piedad había estado pagando en secreto el tratamiento de su hijo. No había palabras para acomodar esa realidad. Y entonces, en un hilo de voz, Morrison preguntó lo inevitable. ¿Por qué? Michael lo miró sin defensa. ¿Por qué ayudaría a mi hijo si yo he pasado años intentando destruirlo? Michael guardó silencio un instante, y cuando habló, su voz llevaba un dolor antiguo, el tipo de dolor que Morrison reconocía demasiado bien. Leí cada cosa que escribió sobre mí, dijo Michael, y con el tiempo empecé a notar algo que otros no vieron. Morrison esperaba una acusación, pero Michael no atacó. Su crítica no era solo profesional, continuó. Era personal. Era el enojo de alguien que estaba sufriendo. Michael confesó algo que Morrison no supo cómo procesar. Pedí que investigaran su historia, no para hacerle daño, sino para entenderlo. Morrison tragó saliva. Cuando supe lo de Timothy, cuando entendí lo que usted vive como padre solo, todo encajó. ¿Qué encajó?, murmuró Morrison. Michael lo dijo con una suavidad brutal. Usted no estaba enojado conmigo. Usted estaba enojado con Dios, con el destino, con la injusticia de un mundo que le dio a su hijo un camino tan difícil. Morrison sintió que el pecho se le apretaba. Michael siguió, pero no podía atacar a Dios. No podía gritarle al destino. Así que necesitaba un blanco. Y yo estaba ahí. Morrison cerró los ojos. La frase lo atravesó. Michael añadió algo que terminó de romperlo. Y sé que le dolía especialmente porque Timothy ama mi música. Usted no entendía cómo yo podía llegar a su hijo de una manera que usted sentía que no lograba. En medio del lobby del hotel, con el ruido de copas y risas alrededor, David Morrison comenzó a llorar, no con elegancia, no discretamente. Lloró como quien pierde una guerra interna de años. Michael no se apartó. Empecé a pagar el tratamiento de Timothy, porque ningún niño debería sufrir por falta de dinero, dijo. Pero también porque entendí su dolor. Morrison levantó el rostro con lágrimas. Michael habló como si estuviera confesando algo propio. He vivido toda mi vida sintiendo que no podía llegar a las personas como quería. Y sé lo que se siente amar a alguien con desesperación y temer que nunca sea suficiente. Morrison apenas podía respirar. Usted pudo exponerme, susurró. Pudo decirle al mundo que estaba pagando la terapia de mi hijo mientras yo lo atacaba. Pudo destruir mi carrera. Michael lo miró con sinceridad. ¿Por qué querría destruirlo? La pregunta cayó como un golpe limpio. Usted es un padre, haciendo todo lo posible por su hijo, dijo Michael. Eso no es vergüenza. Eso merece respeto. Por primera vez en 10 años, Morrison no vio a Michael Jackson como una figura pública. Lo vio como una persona. Y lo que vio lo llenó de una culpa insoportable. Señor Jackson, dijo Morrison, con la voz temblando, le debo la disculpa más grande de mi vida. He estado equivocado. He sido cruel, injusto, ciego. Michael negó con la cabeza.
No me debe una disculpa. Usted intentaba proteger a su hijo como podía. Cuando tenemos dolor, a veces golpeamos a quienes no lo merecen. Yo lo entiendo más de lo que cree. Pero Morrison insistió. Yo sí le debo algo. Y además, le debo al mundo la verdad sobre quién es usted. Michael se resistió. No hago esto para que me reconozcan, ni para cambiar opiniones. Lo hago porque hace falta. Justamente por eso, respondió Morrison. Por eso, el mundo debe saberlo. Y por eso, yo estaba tan equivocado. 3 días después, David Morrison publicó el artículo más leído de toda su carrera. El título era simple, directo, casi humillante. Me equivoqué la verdad sobre Michael Jackson. En ese texto, Morrison lo contó todo. Confesó el autismo de su hijo, los años de facturas médicas, la vida como padre solo, la furia que había convertido en opinión pública, su resentimiento, su ceguera, y reveló la generosidad secreta de Michael. Habló de decenas de centros de tratamiento, cientos de niños recibiendo atención gratuita, millones de dólares pagados en silencio. Todo sin cámaras, sin anuncios, sin aplausos. Morrison escribió que durante 10 años lo había llamado fraude, oportunista y peor, mientras ese mismo hombre financiaba la terapia de su hijo. El artículo desató una tormenta mediática, pero la respuesta más importante no vino de un canal de televisión, ni de una celebridad. Vino de Timothy. Cuando el terapeuta del habla ayudó a Timothy a leer el artículo, ocurrió algo que jamás había sucedido. Timothy miró a su padre a los ojos y habló. Claro, sin fragmentos, sin interrupciones. «Papá, ¿podemos ir a darle las gracias a Michael Jackson?» Era la frase más larga que Timothy había dicho en toda su vida. Y fue también la primera vez que inició una conversación para expresar el deseo de conocer a alguien. 2 semanas después, Michael Jackson invitó a la familia Morrison a Neverland. Timothy pasó la tarde entre juegos, atracciones del parque y animales. Para él, era un mundo de estímulos amables, un lugar diseñado para sonreír. Pero el momento que lo marcó ocurrió lejos del ruido. Michael se sentó con Timothy frente a un piano y juntos cantaron Billie Jean. David Morrison los observaba en silencio y por primera vez entendió de verdad por qué su hijo se conectaba con la música de Michael. Michael no comunicaba solo con palabras, comunicaba con emoción, con ritmo, con intención. Era un lenguaje distinto. Un lenguaje que Timothy no solo entendía, sino que habitaba. Desde ese día, David Morrison nunca volvió a escribir una sola palabra negativa sobre Michael Jackson. Pero no se limitó a callar. Se convirtió en uno de sus defensores más firmes. Usó su lugar como periodista para hablar de sus obras benéficas y para enfrentar lo que consideraba ataques injustos de otros críticos. Con el tiempo, entre él y Michael, nació algo inesperado, una amistad real, una amistad construida sobre un terreno común que muy poca gente comprendía: el amor por alguien que ve el mundo de manera distinta. Michael siguió pagando el cuidado de Timothy durante años, y Timothy prosperó gracias a esos tratamientos que antes parecían imposibles de sostener. Cuando Timothy se graduó de la secundaria con honores especiales, Michael estuvo ahí, presente, viéndolo cruzar el escenario. La historia de David Morrison y Michael Jackson dejó una lección incómoda sobre la fama y las apariencias. Durante años, Morrison había atacado a Michael, basándose en suposiciones y observaciones superficiales, sin considerar que, detrás de la imagen pública,
podía haber una profundidad invisible. Michael, en cambio, respondió a una década de ataques sin revancha, sin humillación, sin exposición. Respondió con comprensión y con ayuda silenciosa. Años después, en un artículo de seguimiento, Morrison escribió que la mayor enseñanza fue entender que muchas veces atacamos a las personas no por lo que son, sino por lo que creemos que son, por la historia que inventamos en nuestra cabeza, por nuestras propias proyecciones, y que los actos más generosos suelen ser precisamente los que nadie ve. Michael Jackson, explicó Morrison, le mostró que los seres más genuinos no necesitan reconocimiento, y aquel financiamiento secreto de centros de autismo era solo una parte. Tras la muerte de Michael en 2009, se reveló que había apoyado anónimamente decenas de programas para niños con discapacidad, familias sin hogar y artistas en crisis. Timothy Morrison, el adolescente no verbal a los 16 años, terminó graduándose de la universidad con un título en musicoterapia. Hoy trabaja con niños autistas, utilizando técnicas similares a las que lo ayudaron a él. Técnicas que existieron porque alguien decidió pagar en silencio, sin pedir nada a cambio. David Morrison conserva en su oficina una fotografía enmarcada. En la imagen, Timothy y Michael están sentados juntos frente a un piano en Neverland. Al lado de la foto hay una placa con una frase que resume toda esa historia. Antes de juzgar a alguien, asegúrate de conocer su historia y recuerda que quienes más necesitan compasión a veces son quienes más fuerte atacan. La transformación de Morrison, de crítico feroz a defensor leal, se convirtió en uno de los ejemplos más poderosos de lo que puede ocurrir cuando el juicio se reemplaza por empatía, cuando el enojo se convierte en comprensión, cuando la verdad, por fin, reemplaza a las suposiciones. El periodista que construyó parte de su carrera atacando a Michael Jackson terminó el resto de esa carrera defendiéndolo, no porque Michael se lo pidiera, sino porque, finalmente, Morrison vio quién era de verdad, no un fraude, no un oportunista, sino un hombre cuya generosidad era tan auténtica que prefería ayudar en secreto antes que recibir crédito por su bondad. A veces, los críticos más duros se convierten en los defensores más firmes cuando conocen la historia completa. Y a veces, si la vida concede un milagro raro, los enemigos más antiguos pueden terminar siendo amigos. Cuando el amor reemplaza al juicio y la verdad rompe las máscaras. Si esta historia de transformación y generosidad silenciosa te conmovió, suscríbete y deja tu like. Comparte este video con alguien que tal vez esté juzgando sin conocer el fondo de las personas. ¿Alguna vez descubriste que estabas completamente equivocado sobre alguien que creías entender? Te leemos en los comentarios. Y no olvides activar la campana para más historias reales sobre el poder de mirar más allá de las apariencias y encontrar lo que nadie se imagina.